Buenos días, muy buenos días. Un gusto saludar a todas, a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo ciclo de conversaciones de la iniciativa franco-chilena de altos estudios, que conjuntamente organizan la Universidad de Chile con la Embajada de Francia en Chile. Saludamos a quienes han permitido que esta instancia se dé, así que a todos quienes están involucrados, muchísimas gracias. Le damos la más cordial bienvenida, por supuesto, a nuestras panelistas de hoy, ¿ya? La profesora Guinola Caprón, la profesora Paula Girón, que ya las voy a presentar en detalle, y también quiero aprovechar de saludar a la profesora Margarita Iglesias como secretaria ejecutiva de esta iniciativa franco-chilena de altos estudios. En este segundo ciclo de conversaciones, el tema que cruza el interés común ha sido el de la pandemia, ¿ya? Y planteando fundamentalmente la inquietud sobre las certezas y las incertidumbres que ha traído, y ese es el título que lleva este ciclo, ¿no? Que como hemos dicho es el segundo. Y dentro de este segundo ciclo, la tercera mesa, que es la que hoy nos reúne, ¿ya? Va a tratar los temas sobre territorios y movilidad en pandemia, ¿ya? Y en ese contexto, tanto la profesora Caprón como la profesora Girón nos van a presentar eh, sus temas de reflexión y que van de la mano con las investigaciones que ellas han desarrollado. Guinola Caprón es geógrafa, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, en México, ¿ya? Y además es investigadora asociada del Laboratorio Interdisciplinar Solidaridades, Sociedades, Territorios del Centro de Estudios Interdisciplinarios y Urbanos en la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès. Ella trabaja sobre temas de espacio público, movilidad cotidiana, ¿ya? Y también en el último tiempo ha trabajado el tema de alimentación en las ciudades. El tema que nos va a presentar Guinola será los impactos de la pandemia en la movilidad cotidiana en México, ¿ya? Y estas presentaciones, estas sesiones se transmiten a través de YouTube Uchile para quienes quieran escuchar estas sesiones en francés, y también en Facebook Live Uchile para quienes la quieran escuchar en castellano. Así que les invitamos a seguirnos, a que puedan difundir la información. Y ahora dejo con ustedes a Guinola Caprón con su presentación Impactos de la pandemia en la movilidad cotidiana en México. Guinola, tienes la palabra, son 30 minutos de exposición. Cuando falten 5 minutos yo voy a avisar para que podamos cerrar adecuadamente los tiempos previstos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la iniciativa. Les voy a compartir mi pantalla. Ok, ya, me parece que ya la pueden ver, ¿verdad? Entonces, efectivamente, les voy a hablar de los impactos de la pandemia, del COVID-19 sobre la movilidad cotidiana, en particular en la zona metropolitana del Valle de México, de la Ciudad de México, pero pues no solo. A ver. Espérenme un segundo. Bueno, en efecto voy a utilizar varias fuentes. He leído un poco la literatura sobre los efectos del COVID-19 sobre la movilidad cotidiana y me llamó mucho la atención que pues, en estos últimos meses se publicaron muchos textos sobre este mismo tema. Y de hecho he leído literatura sobre las ciudades de Pakistán, sobre Brasil, la India, China, ciudades de Indonesia, y para América Latina el caso de Bogotá y el caso de Buenos Aires. Todos estos trabajos, o sea, se ve que los investigadores tuvieron mucho tiempo para trabajar en ello. Se basan en encuestas online, por lo cual no son muestras representativas en el sentido de que quienes tienen acceso a las computadoras
al Internet o a los teléfonos, a las aplicaciones de teléfonos, pues son los que más ingresos tienen, por lo cual está subrepresentada la población con menores ingresos en estas encuestas. En general son encuestas de entre 500 y más de 1000 encuestados, por lo cual sí tienen una buena expansión. También utilicé otras fuentes que son más cualitativas, que son entrevistas a profundidad exploratorias no representativas, aplicadas por alumnos de nuestra universidad, en particular la licenciatura en Sociología Urbana en febrero de 2021, con una muestra mucho más cargada hacia los residentes del Estado de México, en particular estudiantes y población económicamente activa y en este caso todos usuarios del transporte público. También me apoyé en entrevistas a profundidad y en una encuesta tampoco muy representativa, aplicadas por alumnos de la Maestría en Planeación y Política Metropolitana de la UAM Azcapotzalco en el mismo mes de febrero de 2021. En este caso, a diferencia de la anterior, la muestra está mucho más cargada hacia los residentes de la Ciudad de México. También es la población económicamente activa y el 51% de la población encuestada tiene actividades esenciales. Pues lo que pude observar es una convergencia en las grandes tendencias entre los resultados de las encuestas online publicadas en revistas científicas y los grandes resultados de los trabajos de los alumnos. Bueno, hablo de grandes tendencias, no hablo obviamente de los detalles. Entonces, primero les voy a hablar de los grandes rasgos de la movilidad cotidiana en la zona metropolitana del Valle de México antes de la crisis del COVID para que pudiéramos ver un poco las evoluciones y los cambios. Bueno, primero pues saben que cuando hablamos de movilidad cotidiana, pues hemos hablado mucho del paradigma de la expansión de la movilidad que estamos viviendo en sociedades donde la movilidad está creciendo y, sin embargo, lo que se pudo observar para el caso de la Ciudad de México, pues basado en los trabajos de Priscila Connolly, mi colega en la UAM Azcapotzalco, se observa más bien una estabilización e incluso una disminución de la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México y aquí podemos ver, por ejemplo, sobre la cantidad de viajeros por hogar en el Distrito Federal o en los municipios metropolitanos, pues hubo una disminución ya que pasó del 2.6 al 1.9 entre el 94 y el 2007 y lo mismo para los municipios metropolitanos. Entonces, pues llama la atención esta tendencia que también se observó en otras ciudades de América Latina, como es el caso también de Sao Paulo. Bueno, son datos que no son muy recientes, hubo una encuesta de origen-destino más reciente en el 2017, pero pues es lo que teníamos a disposición. Ahora, si vemos un poco cómo es la distribución modal de los viajes, para el 2017 vemos que pues, el principal modo de transporte, si podemos decir que es un modo de transporte, es el caminar en la calle. Después vienen los colectivos y los micros y finalmente el automóvil.
pero cuando sacamos el caminar, pues vemos más a detalle cómo se reparten los distintos modos de transporte y vemos que hubo una fuerte disminución de los colectivos dentro de la distribución modal, ya que entre el 94 y el 2017 pasó del 78% al 49%. Y al contrario, han aumentado los viajes en automóvil proporcionalmente, ya que pasó entre el 94 y el 2007 del 23.5 al 28.6 y después ya se estabilizó. Y finalmente, pues el otro modo de transporte que se quedó estable en todo este periodo es el metro, que ocupa el 20% aproximadamente de los viajes metropolitanos. Bueno, para seguir un poco describiendo esta movilidad, si vemos los principales motivos del viaje, si sacamos el regresar al hogar, obviamente el principal motivo de viaje es el ir al trabajo, aunque ha bajado entre la encuesta del 2007 y el 2017, lo que probablemente refleja cambios demográficos. Y después viene el ir a estudiar y finalmente otros motivos que suben un poquito dentro del total, que es el llevar o recoger a alguien y el ir de compras. Ahora sí vemos más a detalle el tiempo y los modos de transporte por el motivo de trabajo, que es el que más nos va a interesar a continuación. Vemos que en promedio los que viajan por motivos laborales tardan entre 31 minutos a 1 hora y entre más de 1 hora y hasta 2 horas, que ya son tiempos de viaje bastante alargados, en particular para los que viajan entre más de 1 hora y hasta 2 horas. Y en cuanto al transporte modal, al modo de transporte, pues como lo vimos anteriormente, predominan el colectivo, después el automóvil, que si bien ocupa mucho espacio en la ciudad, solo representa un 25% de los viajes por motivos laborales, y después también viene el metro. Si seguimos con describir un poco esta movilidad antes de la situación del COVID-19, lo que vemos es que también hay diferencias sustanciales entre los hombres y las mujeres. En particular, las mujeres ocupan, como lo vemos aquí mucho, los hombres y las mujeres ocupan de manera casi igual el colectivo, pero en general es un poco menor la proporción de mujeres que viajan en transporte público y un poco mayor la de los hombres. Y hay una diferencia sustancial, en particular en el transporte privado, ya que los hombres son más numerosos en ocupar el transporte privado que las mujeres. Pues esta diferenciación por género también se observa en los propósitos de viaje, ya que solo un 51% de los hombres se movilizan, se mueven por el tema laboral, versus un 27% para las mujeres. Y al contrario, las mujeres se desplazan mucho más para ir de compras y para llevar o recoger a alguien, lo que muestra el papel el lugar de la movilidad de cuidado
por parte de las mujeres. Bueno, también hay diferenciación y desigualdades fuertes entre lo que es la Ciudad de México y lo que son los municipios conurbados, ya que en la Ciudad de México hay más gente que se desplaza en transporte público que en los municipios conurbados. Y también el transporte privado ocupa es tendencialmente más importante en la Ciudad de México en comparación con los municipios conurbados. Bueno, eso se explica obviamente en particular sobre el transporte privado, que la proporción de hogares que dispone de al menos un automóvil es mayor, es aquí mayor que en la Ciudad de México que en los municipios conurbados del Estado de México. Y también es obvio, pero hay una diferencia muy importante según el estrato sociodemográfico, ya que aquí podemos ver que el 79% de los hogares con ingresos bajos no tienen automóvil versus el 29% para los hogares que tienen un ingreso alto. Y lo mismo podemos observar para los que tienen un automóvil, ya que un 19% de los hogares con ingresos bajos tienen un automóvil versus un 45% para los hogares que tienen un ingreso alto. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de la movilidad cotidiana durante la pandemia. Aquí es cómo ha evolucionado la movilidad en transporte público en la Ciudad de México entre marzo del 2020, cuando empezó la crisis, y enero del 2021. Los colores corresponden al semáforo epidemiológico que se puso en marcha a partir del mes de mayo. Entonces, pues lo que vemos que en marzo, cuando pues, empieza la emergencia sanitaria, todavía tenemos 13 millones de viajes en el mes de marzo, y cae abruptamente en abril del 2020, se mantiene bajo hasta agosto, y vemos que en octubre se recupera la movilidad a pesar de estar en el semáforo naranja, ya que casi está al mismo nivel que lo que era en marzo. Y después sigue bajando un poco, pero se mantiene más alto, y baja en enero porque a raíz de un incendio que provocó afectaciones en 6 líneas de metro. Pero lo que llama la atención es que si bien ha bajado la movilidad en los primeros meses después de la declaración de la emergencia sanitaria, pues muy rápidamente se ha recuperado la movilidad, y hoy en día casi la situación es igual a pesar en un semáforo naranja. Pues si lo vemos por medio de transporte, hubo pues sí una disminución bastante importante. Por ejemplo, en enero teníamos 130,000 y pico de viajes, de pasajeros más bien, en el sistema de transporte colectivo del metro, y en diciembre estamos en 70,000. Más o menos la misma evolución podemos observar con todos los medios de transporte de la Ciudad de México. Ahora, pues, ¿quiénes fueron los más afectados por la pandemia?
Obviamente, pues fueron los hogares con ingresos bajos y es un patrón que se ha repetido en todo el mundo. En México, entre el 21 de marzo del 2020 y el 11 de abril del 2020, se perdieron más de 20 millones de puestos de trabajo, que es una situación que se pudo observar con más o menos importancia en otras partes del mundo. Y también muchas personas fueron obligadas a un descanso laboral temporal de sus actividades por cierres de las empresas y otras de las oficinas, etcétera. Por ejemplo, para el caso de Buenos Aires, hay un 50% menos en actividades laborales entre el inicio de la pandemia y finales de agosto del 2020. Las personas con ingresos bajos, en particular en el sector informal y los que ocupan actividades esenciales, no han podido dejar de trabajar ya que no tienen otra opción y no pueden ejecutar sus actividades laborales en el hogar. Entonces, es otra muestra de las desigualdades. Y en la encuesta que fue aplicada en Bogotá a trabajadores que representan el 88% de la muestra, pero sobre todo el sector formal, un 29% de los encuestados decían continuar realizando sus actividades fuera del hogar, lo que sube a casi la mitad para las personas con ingresos bajos. Otro elemento es que los hogares con ingresos bajos son los que más utilizan el transporte público y no tienen otra opción. Y los hogares con ingresos bajos son obviamente los más expuestos a la enfermedad o a los riesgos de contagio. Ahora, si vemos algunos cambios en las prácticas, según la encuesta que aplicaron los alumnos de la maestría en planeación de la UAM Azcapotzalco, el 86% de las personas encuestadas se seguían desplazando y el 77% por motivos laborales. El 76%, sin embargo, disminuyó su movilidad, pero el 17% no cambió. Cuando vemos tal vez una actividad donde más cambiaron también las prácticas, son las prácticas de compras y de lo que pude leer de las distintas fuentes bibliográficas que consulté, en general hubo un aumento en las prácticas de compra. Y para el caso de los entrevistados de la UAM, cuando antes alternaban compras en supermercados lejanos y en tiendas cercanas, a partir de la pandemia modificaron sus lugares de compras para comprar más cerca de su casa. Y se observan más cambios para los viajes con propósitos de compras y ocio, que se realizan en automóvil, pero sobre todo en bicicleta y caminando, cuando estas actividades están situadas cerca del lugar de residencia. Bueno, hubo un aumento de las compras online, pero sobre todo para los sectores sociales medio y alto. Por ejemplo, la encuesta aplicada en Bogotá señala que hubo casi un 700% de aumento y para los sectores sociales medios y más del 700 para los sectores sociales altos, cuando esto fue solo un aumento del 13% para los sectores de bajo ingreso. Entonces, otra vez, pues vemos fuertes desigualdades entre las distintas clases sociales.
Para la mayoría de los entrevistados de la zona metropolitana del Valle de México, los horarios de trabajo no se han modificado. Algunos dicen salir más temprano de su casa para evitar aglomeraciones. En algunos puestos de trabajo, los horarios de entrada y salida se escalonearon o redujeron las jornadas de trabajo, y pues hay efectivamente una parte de la población, pero con ingresos medios y altos, que han podido trabajar en casa o que pudieron alternar entre el teletrabajo y el trabajo presencial. Ahora, pues, viendo cambios en la movilidad, la gran mayoría sigue utilizando el mismo medio de transporte para ir al trabajo porque, de hecho, no tienen otra opción. Una encuesta del ITDP aplicada en China, dicen que el 34% de los encuestados han conservado su modo de transporte original. Ha bajado también ligeramente la concurrencia del transporte público para los que siguen trabajando afuera. Y en la encuesta aplicada en Bogotá, dicen que ha bajado de un 21% para los ingresos medios. También hubo un ligero giro hacia el transporte individual y más que privado, lo menciono como individual porque me parece que en el contexto de la crisis pandémica lo que importa es más que sea un transporte individual y no masivo. Vemos que algunos pocos decidieron usar la bicicleta o la motocicleta para recorridos medianos, que hubo un incremento del uso del automóvil ligero y un entrevistado de los alumnos de la UAM dijo haber comprado un automóvil para no tomar el transporte público. También ha subido el uso de los taxis por aplicaciones, lo que representó un aumento en el gasto de los hogares. Para el caso de Buenos Aires, en particular, aumentó en un 75% el uso del automóvil en los municipios conurbados y un poco menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, un 50%. Y los usuarios del transporte público dicen querer cambiarse al auto o a las motocicletas, y un poco el mismo fenómeno observamos en otros contextos, por ejemplo, en China, donde se observó un fuerte aumento del uso del automóvil. En China, según la encuesta del ITDP, el 40% de los encuestados cambiaron de modo de transporte, también al automóvil, al taxi y a los taxis de aplicaciones. En Pakistán se mantuvieron los desplazamientos en transporte público, pero también aumentaron los desplazamientos en automóvil. Y finalmente lo que podemos ver es que hay un leve aumento del caminar para distancias cortas, sobre todo para los hogares con ingresos altos, como en el caso de Bogotá, o también se observó para el caso de Buenos Aires. Quirola, perdón, quedan 5 minutos. Ok, muy bien. Entonces, la movilidad cotidiana después de la pandemia, pues podemos preguntarnos si seguirá la misma modalidad de transporte después de la pandemia. Pues algunos dicen que los cambios fueron temporales. El 34% de las personas encuestadas consideran que no habrá cambio en su movilidad, sobre todo los que no tienen la opción de hacer teletrabajo, y el 30% de los encuestados de la UAM Azcapotzalco dicen que puede empeorar. Sin embargo, lo que observamos es que los que no tienen otra opción, pues dicen que el transporte público sigue siendo el medio más económico
o lo utilizan por necesidad. Y la pandemia resaltó las deficiencias del transporte público y podemos pensar que estas van a seguir existiendo si no hay políticas al respecto. Las perspectivas son que, bueno, por ejemplo, para el caso de China, el 45% de los encuestados piensan comprar un auto en el año. En Buenos Aires también hay preferencias hacia el transporte privado o individual, el auto en particular, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y también un poco en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero son sobre todo las poblaciones que tienen un nivel socioeconómico alto y lo que vemos posible es un auge del automóvil y de las motocicletas y un leve aumento de las movilidades activas. Bueno, finalmente, para concluir, el futuro de la movilidad después de la pandemia, podemos preguntarnos si fomentará el incremento del uso de los medios de transporte individuales, en particular el automóvil, la bicicleta, los taxis de aplicaciones, y hay que preguntarse bien cómo vamos a desincentivar el uso del automóvil y los medios de transporte motorizados. Podemos preguntarnos si la pandemia va a acentuar las desigualdades, como pues ya lo hemos visto, y seguramente habrá que subsanar las desigualdades entre clases sociales, género, del cual no he hablado mucho, y entre las zonas periféricas y los centros urbanos. Pero yo opino que es necesaria una disminución de la movilidad cotidiana y para reducir la movilidad motorizada en particular, hay una necesidad de difusión, de instalación del teletrabajo parcial, pero en condiciones adecuadas y justas para el empleado. Por ejemplo, si las condiciones se prestan, si hay apoyos económicos por parte de los empleadores. Y al respecto nos podemos preguntar qué va a pasar en los países del sur. Finalmente, pues también habrá que incentivar los modos de transporte no motorizados en distancias cortas y medianas. Pues hubo muchas iniciativas por parte de los gobiernos para implementar ciclovías emergentes y pues tendrán que pasar a ser ciclovías permanentes. Pero, por ejemplo, en Asia, en una encuesta que se hizo en el 2011, 41% de los encuestados consideraban los equipamientos ciclistas o peatonales como de pésima o mala calidad. Entonces, eso es una barrera. Y pues si tomo el caso de una ciclovía emergente de una avenida principal en la Ciudad de México, se ve que la calidad del revestimiento de la calzada y los numerosos obstáculos que están en esta ciclovía emergente no permiten que pues, haya realmente nuevos usuarios y los usuarios que saben desplazarse en bicicleta prefieren no utilizar esta ciclovía emergente. Entonces, realmente, pues, es un problema. Finalmente, pues, habría que escalonear los horarios de entrada y salida del trabajo y ampliar los picos de movilidad para respetar la distancia necesaria en el transporte público. Y yo me pregunto, se ha hablado mucho al respecto de la situación pandémica, de la oportunidad de promover lo que en París se ha llamado la ciudad de los 15 minutos, que implica que en particular los lugares de compra y de servicios a la persona estén en un radio de 15 minutos alrededor de los lugares de residencia. Pues eso implica que haya más proximidad y que estos lugares sean accesibles por medio de transportes no motorizados. Y otra implicación es que también las ciudades sean más policéntricas.
Bueno, pues creo que ya se me acabó el tiempo, entonces voy a terminar aquí. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Voy a Genola. salir. Ya. Sí, eso, muy bien, muchas gracias. Y comentar solo un dato que apareció ayer en la prensa en Chile, que aumentó en un 1% la venta de motocicletas acá, ya que es algo que va muy en sintonía con lo que tú planteas. Muchas gracias, Genola. Invitamos al público a que haga sus preguntas a través de los respectivos chats que están habilitados en ambas plataformas, tanto en la plataforma YouTube como en Facebook, ¿ya? Y ahora voy a presentar a la profesora Paola Girón, quien es académica del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. La doctora Girón obtuvo su doctorado en Planificación Urbana y Regional en la London School of Economics, en el Reino Unido. Ella se desempeña actualmente como coordinadora del programa de doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y dirige además el núcleo Movilidades y Territorio, el núcleo Milenio, Movilidad y Territorio, y además también es investigadora asociada del Centro sobre Conflicto y Cohesión Social, el COES, donde también estos temas forman parte del quehacer científico y académico. Las principales áreas de investigación de la doctora Girón son los estudios urbanos, desde la experiencia cotidiana, que es lo que ella ha trabajado mucho tiempo, las experiencias cotidianas del habitar, las movilidades, por supuesto, ¿ya? Las teorías feministas, y especialmente ha hecho un uso muy interesante de las metodologías cualitativas en toda su investigación. El tema que nos va a presentar la profesora Girón es trabajar en pandemia desde trabajadores móviles digitales al desplazamiento laboral cotidiano en Santiago de Chile. Paola, tienes tus 30 minutos, y también, como en el caso anterior, cuando falten 5 te voy a avisar. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias por la invitación. Espero poder complementar algunas de las cosas que decía Genola, porque algo que está pasando mucho en Chile y en América Latina tiene que ver con el cambio que ha sucedido post pandemia, en el caso chileno post estallido social, post crisis, y ahora entramos en un proceso constituyente. Entonces hay muchas cosas sucediendo en nuestro entorno. Y en ese sentido se ha transformado un poco la forma en que nos movemos en la ciudad. Para algunos de nosotros ha sido bastante posible quedarnos en las casas y trabajar y teletrabajar, pero para la gran mayoría de las poblaciones en las ciudades latinoamericanas la movilidad se ha mantenido, de maneras distintas, pero se ha mantenido. Y lo que nosotros hemos hecho es un poco empezar a observar de manera más cualitativa, sobre todo en el ámbito del trabajo, cómo se está moviendo la población para trabajar. De una mirada bastante cualitativa, entonces, lo que plantea Ioana creo que es muy útil para poder contextualizar cómo se han transformado ciertas movilidades que creo que se parecen en distintas partes de la ciudad, de distintas ciudades de América Latina. Muy brevemente, para nosotros poder entender la movilidad tiene que ver con entender que la vida en la ciudad sucede en movimiento. A pesar de las pandemias, a pesar de la dificultad que puede existir, las personas se siguen moviendo, y lo que nos ha manifestado esta pandemia es lo importante y lo crucial que son las movilidades en la vida cotidiana. Cuando nos para la pandemia, cuando nos exige unos cambios de conducta, gran parte de nuestras vidas se ven trastocadas, y eso es algo que a nosotros nos interesa mucho poder observar. Nos interesa el trayecto entero, nos interesa todo lo que sucede mientras se está moviendo, no solamente el modo, sino desde que yo salgo de la casa y todas las implicancias que eso tiene, cuáles son las rutinas, los trayectos, las experiencias, qué es lo que vive la persona mientras se está moviendo, y las consecuencias del viaje. Entonces es todo ese trayecto lo que a nosotros nos interesa poder mirar. Llevamos mucho tiempo haciendo este tipo de observaciones, así es que ha sido muy interesante poder ver qué es lo que está pasando en pandemia. Nosotros lo que hacemos es diferenciar entre lo que es la movilidad como un objeto de estudio o como un enfoque. Cuando observamos la movilidad como objeto, lo que nos interesa es ver qué es lo que sucede mientras se está moviendo, y ahí se complementa mucho con los estudios urbanos y los estudios de transporte, sobre todo para poder otorgar estas otras dimensiones al flujo, cuánta gente se está moviendo, cómo se mueven, y nosotros añadimos en esa parte la mirada de las experiencias, ¿no? ¿Qué le pasa a las personas mientras se mueven? Si se asustan, si están
están contentos, si qué tan difícil es esa experiencia. Pero por otro lado nos interesa mucho la movilidad como enfoque, y de eso es lo que me voy a centrar ahora, es cómo al poder observar la manera en que las personas se mueven, nosotros podemos observar otras dimensiones de la vida, otras dimensiones de lo que podemos vivir. En este caso voy a hablar del tema del trabajo y el ambiente laboral. Lo que nosotros hicimos fue, a partir de marzo del año pasado, el 2020, sabíamos que algo iba a suceder, que empezaba este proceso de cuarentena, y logramos empezar a acompañar etnográficamente de manera remota a algunos trabajadores, algunas personas que se iban a seguir moviendo. Lo que pasó en Chile es que las autoridades adoptaron distintas medidas para restringir la movilidad, muy en desintonía, muy poco coordinadamente entre las miradas de salud, las miradas económicas y las miradas sociales, es decir, las políticas en Chile no estaban acompañadas de una mirada territorial necesariamente. Estas cuarentenas dinámicas hacían ver como si el virus no se moviera con las personas, ¿no? Entonces, algo que nosotros fuimos muy críticos desde una mirada territorial es la importancia del territorio al momento de poder implementar ciertas medidas. Lo que empezamos a ver es que los habitantes acomodan sus prácticas y producen nuevos conocimientos en el proceso, desde una vida cotidiana que se experimenta en quiebres y reconfiguraciones a medida que iba avanzando la pandemia. Y como les decía, esta posibilidad de teletrabajo no es posible para la mayoría y la movilidad se mantiene de distintas formas, de formas más camufladas para algunos u otras directamente. En el caso chileno, como teníamos posibilidad de ciertos permisos, muchas personas se siguieron moviendo, sobre todo habitantes de la periferia. Entonces hicimos estos acompañamientos para poder ver estas personas que se iban a mover, cómo podían mantenerse. Y observamos cómo los habitantes se acomodan, transforman y adaptan sus formas de habitar. Entonces, acompañamos a personas en distintas maneras en el contexto de estas medidas de catástrofe y estas cuarentenas dinámicas que implicaba el aumento en el desempleo, ¿no? Como las personas no podían muchas veces salir a trabajar y había cierres de colegios y de actividades en general, las personas tenían que pedir permisos especiales para poder moverse, pero también necesitaban comer y necesitaban trabajar. El apoyo que otorgó el Estado fue bastante tardío en términos de bonos, créditos y apoyos, y en algún momento a mediados del año pasado se empezaron a hacer reparticiones de cajas y la población en general empezó a organizarse de manera comunitaria a través de ollas comunes. Y todo esto como un desajuste bastante evidente de lo que eran las políticas de gobierno versus lo que las personas necesitaban. Nosotros en Chile vivimos un proceso bastante importante sobre el retiro del fondo de pensiones y este año comenzó el proceso de vacuna. Sin embargo, pese a que parte importante de la población ya está vacunada, existe todavía un alto nivel de contagio a nivel nacional. Entonces, estas cajas que se repartieron fueron parte de las medidas que se acompañaron, pero lo que nosotros veíamos es que las vidas cotidianas se veían afectadas en términos de salud, económicos, sociales y sobre todo en términos afectivos. Y entonces empezamos a acompañar a distintas personas. Aquí voy a dar algunos casos. Por ejemplo, una Aurora que es veterinaria y se sigue moviendo por la ciudad de Santiago y además va a otras regiones. Ella se empieza a adaptar en cómo se mueve, van cambiando a medida que van avanzando la pandemia y van aprendiendo a usar las mascarillas, a usar los guantes, los desinfectantes, y ella va adaptando sus prácticas. Gilda, que es una periodista de televisión, también va cambiando sus prácticas, van cambiando la forma en que se van yendo a la estación o hacen el reportaje. Pedro, por ejemplo, es un contador que se deviene feriante y empieza a trabajar a partir del delivery de la feria, de los productos de la feria. Pancho, que pasa de un nivel audiovisual al delivery a través de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, como una persona que trabajaba en oficina tiene que también cambiar esas prácticas. Francisca, que era una chef banquetera, para poder vivir también y también hacer algo de colaboración a lo que estaba sucediendo, empieza también a hacer repartos de comida a distintos lugares en Santiago, a distintos centros de Sename que necesitan alimentación. Luis, por otro lado, una persona que comienza a trabajar en distintas aplicaciones y se vuelve el multi-app, con 3 o 4 aplicaciones en las que trabaja constantemente haciendo delivery o Uber o distintas cosas al mismo tiempo.
otras personas, observamos varias personas que empiezan a desarrollar emprendimientos, ¿no? Willy empieza a hacer confecciones de mascarilla, venta informal en la calle, de algunas maneras logran vender y vivir de esto. Diego, que es un enfermero, empezamos a ver cómo era todo el tema de los turnos y cómo iba cambiando las prácticas de los turnos, de poder entender cómo el desgaste que tiene todo el personal de salud, por ejemplo, pero que se siguen moviendo. Carolina, que era una cajera de supermercado, que al final ya no podía seguir trabajando por las necesidades que tenía su familia y sus hijos, y el riesgo que tenía que correr al estar adentro de un supermercado en el bosque, en este caso en una comuna en el sur de Santiago. También Felipe, que era un reponedor de supermercado. Entonces observamos distintas personas y cómo estas personas accedían y se movían por la ciudad, muchos de ellos en transporte público, algunos de ellos en autos, algunos de ellos caminando. Todo el tema del delivery empezó a funcionar de una manera muy interesante en la ciudad de Santiago y en algunos casos las aplicaciones como WhatsApp fueron los que salvaron a muchos en estos momentos. Y lo que empezamos a ver es cómo trastoca la vida, cómo la pandemia empieza a trastocar la vida cotidiana. Las movilidades permiten comprender entonces cómo un conjunto, toda la vida se ve trastocada y exige que las personas se adapten, se acepten, transformen. Y lo que más empezamos a ver eran emocionalidades que ocupan el centro de la construcción de la cotidianidad de la pandemia. Y lo que más vimos era mucho miedo, miedo de contagiarse, pero también de la incertidumbre del trabajo, de no saber cuándo esto iba a acabar o cómo iban a poder, cómo manejaban los permisos, cómo manejaban la posibilidad de poder ver a algún familiar o la posibilidad de conseguirse algún otro tipo de trabajo. El miedo de ser fiscalizados al principio, de ver a los militares en la calle y en algunos casos de no ver nunca a alguien fiscalizando, y ahí se empezaron a relajar un poco las medidas, pero también las personas generan nuevos aprendizajes y existe un quiebre en las vidas cotidianas claramente. Entonces las personas no solamente aprenden a comportarse con las medidas de seguridad, mascarillas, etcétera, sino que tienen que adaptarse y surgen también nuevas prácticas en el hogar vinculadas sobre todo a los temas de cuidado y las labores domésticas. Este es un tema que ha salido muy, muy importante en Chile, del reconocimiento del trabajo de los cuidados, de la atención a los menores, pero también a otras personas. Ahora, Y también, ¿sí? solo, y disculpa que interrumpa, Sia, pero eh, las personas que están haciendo la traducción claman piedad Estoy de... hablando muy rápido. Claro, por favor. ¿Ah? Ya. Por favor, Eh, la interrupción. Bueno, y entonces se reinventa este mundo laboral, se reinventa cómo empezamos a trabajar en la ciudad, en las calles, por medios de otras maneras, porque no podemos dejar de trabajar. Y empieza a haber un aprendizaje de técnicas de teletrabajo por algunas maneras, de cómo inventarse cosas al interior de la casa, formas de trabajar, pero sobre todo lo que empezamos a observar es una reconversión laboral que implica crear actividades que generan recursos de formas más creativas. Entonces, esa es la adaptación y la transformación es lo que más empezamos a ver en general. Y entonces el miedo y la incertidumbre son emociones presentes en prácticamente todas las actividades cotidianas que se realizan. Como les decía, tienen que ver con el contagio, pero sobre todo la incertidumbre de lo laboral y la generación de ingresos, porque además en Chile no se sabía si el Estado iba a llegar con ayudas o no. No había certeza por parte del gobierno de cuándo, cuánto, cómo y quién iba a poder acceder a los apoyos que tenía el Estado. Entonces las personas tenían que ver cómo se desarrollaban sus vidas en el día a día. Y este miedo se expresa en los cuerpos, en sus usos y la protección y en la limpieza, el miedo de encontrarse con otros, el miedo de ser tocados, el miedo de moverse por la ciudad y tener que enfrentarse con otras personas que podrían estar contagiadas. Se me está acabando la pila del computador, así que voy a tener que salir un poco. El miedo también de contagiar a las personas cercanas a la vida de cada uno. Voy a tener que salir un segundo, ya vengo. Bueno, mientras invitamos a quienes nos visitan, a quienes están asistiendo a estas conversaciones, a que hagan sus preguntas a través de los chats que se han habilitado para Ahí, estos.
Ahí sí. Ya volví. Entonces, también lo que se empieza a transformar es el paisaje urbano, porque empezamos a ver que la ciudad se empieza a vaciar, se empieza a ver lugares de la ciudad que están más vacíos que otros, y eso principalmente se ve en las áreas de mayores ingresos de la ciudad de Santiago, porque en la periferia no se ve tan así. En la periferia se ven las calles llenas, las ferias llenas, y pese a las restricciones, este es el ambiente que se vive en muchos de los lugares en la periferia de Santiago. Pero es evidente una transformación del espacio. La distancia social transforma la experiencia de moverse por la ciudad. En muchos casos se plantea como solitaria, con tristeza, con miedo. Y también lo que empezamos a ver, que es algo que mencionaba Gwénola, sobre la idea de las centralidades urbanas que se desvanece, cómo ciertos lugares que eran vistos como centralidades típicas de ciertas ciudades o de ciertas áreas de la ciudad, se empiezan a cambiar de localización. No es que se transforme toda la ciudad, pero ciertos lugares empiezan a tener más concurrencia de público. Y entonces la geografía de la ciudad se empieza a transformar. Y estos procesos no son lineales, ¿no? Se van de ida y de vuelta, se van zigzagueando, son inestables, y las formas en que son experimentadas las restricciones a las movilidades están cambiando todo el rato y permiten comprender de forma relacional los procesos que han llevado a cabo las transformaciones. Y lo que empezamos a ver entonces es también, pese a que las personas se adaptan y pese a que las personas aceptan ciertas condiciones y transforman ciertas prácticas, a medida que va avanzando la pandemia, se empieza a ver también un claro relajamiento de ciertas medidas. Ya no le tienen tanto miedo a los policías, ya no le tienen tanto miedo a la fiscalización, ya no le tienen tanto miedo a salir a la calle y ya no le tienen tanto miedo a enfrentar lo que está viniendo. Entonces, lo que empezamos también a ver es un aumento considerable en la informalidad laboral, en la forma en que las personas trabajan, porque las personas tienen que sobrevivir. Y entonces, en general, en estas etnografías que nosotros observamos, nos llamó mucho la atención qué es lo que estaba pasando en términos de la transformación laboral. Y claramente es un tema que nuestras autoridades no están comprendiendo muy bien, la necesidad y la urgencia de las personas de tener que salir y cómo esto implica, porque se sorprenden, es que la gente no ha dejado de moverse, los índices de movilidad se mantienen bastante altos en nuestras ciudades, y tiene que ver con las necesidades. Todo el mundo se puede conseguir permisos de alguna manera, o es muy posible conseguir permisos para moverse pese a las cuarentenas, pero estas no siempre son respetadas. Entonces nos llamó la atención el tema del trabajo digital en ciudades latinoamericanas, en general. ¿Qué es lo que está pasando con estos trabajadores que en muchos casos son informales y se mueven por la ciudad mientras muchas otras personas están quietas? Entonces lo que empezamos a mirar, y ahí también hicimos un trabajo en conjunto con el Centro COES y el MOVIT para poder entender el trabajo digital. Nos enfrentamos entonces a unos cambios en las formas de trabajo. Esta cuarta revolución informal y la economía geek se suma a la realidad laboral, social y urbana existente y precaria en las ciudades latinoamericanas. Esta revolución industrial que ya lleva algunos por lo menos 10 años en muchas ciudades del mundo, es muy distinta a la forma en que se vive en el sur que en el norte. En muchas ciudades del norte estas condiciones no vienen acompañadas por la precariedad que nosotros las vivimos en América Latina. Y existe una espacialización del trabajo en la ciudad en múltiples escalas. Entonces, esta idea que nosotros teníamos del lugar de trabajo, sea la fábrica, sea la oficina, se empieza a desplazar y el lugar de trabajo se empieza a experimentar en múltiples escalas a lo largo de la ciudad. Y entonces emerge este nuevo tipo de trabajador que antes no existía, de esta manera tan presente y tan evidente en las ciudades, que son los trabajadores móviles digitales, que nosotros les llamamos. Son móviles porque desarrollan su trabajo en movimiento sin una localización concreta o fija. Entonces, así como decía, se modifica el lugar de trabajo. Ya no es un solo lugar, sino que es un lugar que está en movimiento, es una ciudad que se mueve y es un espacio físico al que se llega en distintos modos de trabajo.
Enrique se sorprendía del aumento de la compra de motos y bicicletas, gran parte tiene que ver con este surgimiento de este tipo de trabajo. Pero también son digitales, porque utilizan Internet y sobre todo las plataformas digitales como la principal herramienta para uno o varios trabajos. Es bien importante destacar que pocos de estos trabajadores usan una sola aplicación, muchos usan más de una a lo largo del día. Entonces, este tema de los trabajadores móviles digitales a nosotros nos llama la atención en el caso chileno porque son muy evidentes en la calle, pero también están surgiendo o existen en toda América Latina. Entonces usan dispositivos tecnológicos como herramientas de trabajo, el celular o el laptop en algunos casos, pero también estos trabajos son temporales y generalmente son precarios y responden al criterio de flexibilidad y una forma de contratación y gestión de los procesos que son automatizados. De esto se ha escrito bastante, hay harta información sobre cómo funcionan estas aplicaciones y cómo estos algoritmos van funcionando y las personas los van adaptando o se van adaptando a ellos para que funcionen. Se habla de la uberización de las relaciones laborales, es decir, es la oferta y demanda de las aplicaciones sin intermediarios. Entonces yo accedo directamente a través de la aplicación. Entonces no hay un empleador en formato tradicional, no hay trabajadores, sino que se les denomina colaboradores y supuestamente deja de existir la subordinación. Sin embargo, los trabajadores sí están a merced de la modificación constante de los algoritmos de cada una de las aplicaciones para poder llegar a cumplir las metas que se les proponen. Y entonces estos trabajos por aplicación son muy dinámicos y se combinan con la vida cotidiana. Entonces las personas pueden optar y tienen mucha libertad para optar por el horario de trabajo, el lugar de trabajo y las distintas formas en que trabajan, pero también la combinan en algunos casos con las partes más productivas y reproductivas de la vida cotidiana. Y ahí se empieza a confundir dónde está el tiempo-espacio del trabajo y dónde está el tiempo-espacio privado. Y eso es lo que nosotros empezamos a ver, porque eso es parte de la vida cotidiana. La vida cotidiana es esa división que nosotros podríamos tener o visibilizar en tiempos antiguos, donde las labores domésticas funcionan en la casa y las de trabajo por fuera, se empiezan a difuminar. Y encontramos huellas de este tipo de trabajo a lo largo del territorio de distintas formas. Y que a nosotros se nos hace muy interesante porque empieza a surgir el elemento urbano, la ciudad, como un elemento fundamental para comprender las dimensiones de trabajo. Pero los estudios que hay en el campo de la economía laboral o de los estudios laborales no logran clasificar muy bien este tipo de trabajadores y por ende no sabemos cuántos hay exactamente, quiénes son, intuimos algunas cifras, pero ninguna de las bases de las encuestas, de los estudios que se hacen sobre empleo en Chile logran clasificar bien quiénes son estos trabajadores. Entonces los marcos conceptuales que nosotros tenemos en el ámbito de la economía laboral son deficientes para poder comprender el fenómeno del trabajo digital móvil. Y ahí hay harto que se puede hacer. Lo que estamos viendo es que estamos utilizando conceptos y formas de comprender el trabajo del siglo XIX con lógicas del siglo XXI. Y la forma en que nosotros estamos trabajando hoy en día en el siglo XXI difumina muchas de las horas de trabajo, formas de trabajo, contratos de trabajo, que implica poder comprender muchísimo más la complejidad de lo que es moverse y vivir en las ciudades en términos laborales cotidianamente en movimiento. Y ahí nosotros trabajamos con repartidores, Rappi, Pedidos Ya, conductores, principalmente de Uber, pero hay múltiples aplicaciones, Didi, hay distintas aplicaciones que dan cuenta de cómo estos conductores se mueven por la ciudad, y también hay compradores. Chile, la aplicación de Corner Shop surgió en Chile, pero hay otras aplicaciones en este momento, pero la forma de ir a comprar surgió en un momento ideal en el contexto de pandemia. Entonces lo que nosotros vemos es que este tipo de trabajo en movimiento ha sido indispensable durante la pandemia. Le ha resuelto la vida a muchas personas, pero también ha resuelto la vida de muchos trabajadores. Entonces la ciudad para los repartidores, por ejemplo, encuentra lugares de descanso, de espera, de conversa, de baño,
de comer, de charlar con amigos, de armar sus redes sociales o sus redes a través de estos lugares de espera. También hay un tema de la seguridad, cómo enfrentan accidentes, caídas, atropellos, robos, pero no tienen protección por parte de la aplicación y tampoco están muy seguros en la ciudad. Hay serios problemas con su acceso a la ciudad. ¿Qué llevan? Cotidianamente llevan bicicletas, llevan celulares, mochilas, baterías, agua, el casco, candados, para poder moverse por la ciudad. Usan las cuentas de WhatsApp para cuidarse y apoyarse también entre ellos, y saben, comienzan a usar y engañar el sistema, engañan los algoritmos, aprenden cómo usar el sistema, y muchos de ellos utilizan más de una aplicación o usan una aplicación para poder hacer otro tipo de trabajo. Ahí vemos mucha informalidad en el uso tanto de aplicaciones como de cuentas, como de bicicletas o sistemas de autos, por ejemplo, arriendo de auto, arriendo de cuentas, arriendo de teléfono, para poder trabajar con estas aplicaciones. El tema también es que estos repartidores, conductores y compradores no funcionan en toda la ciudad de Santiago. Hay ciertos lugares donde hay mucha más demanda por estos trabajadores. Entonces, en otras comunas de la periferia se trabaja de otras maneras, ¿no? Mucho más informalmente, pero el sistema de delivery funciona en toda la ciudad, pero de maneras muy distintas. Como les decía, hay ventajas por los horarios libres y poder estar en familia o tener distintos trabajos. Eso también hemos encontrado que muchas personas trabajan en un trabajo quizás más formal en las mañanas o en las tardes y en sus ratos libres para poder generar más ingresos, trabajan por la aplicación. Y optan estos trabajos porque o se quedaron sin empleo, gran parte de los trabajadores se quedaron sin empleo durante la pandemia, y algunos saben que cuando vuelvan a algo más formal lo harán en sus tiempos libres por la necesidad de mayores ingresos. Para otros, por ejemplo, el caso de Uber, comprarse un auto ha sido una inversión para poder trabajar el auto y trabajar en esta plataforma. ¿Y quiénes son estos trabajadores? En algunos casos son predominantemente migrantes que llegan a Chile y trabajan en estas aplicaciones, pero tampoco sabemos mucho sobre esta composición. Sabemos por visibilidad, porque hablamos con ellos, que pueden ser migrantes, pero hay poca información también más fidedigna de quiénes son exactamente. Pero hay una multiplicidad de personas y creciente número de personas que están trabajando en movimiento en la ciudad. Y entonces, ¿sí? Quedan 5 minutos, ¿ya? Ya. Entonces tenemos estos problemas conceptuales con la noción de trabajo y la necesidad de dejar atrás estas ideas que nosotros en América Latina llevamos hace mucho tiempo discutiendo sobre la informalidad, la marginalidad y las actividades paralelas, ¿no? Aparentemente esto se ha quedado, existe de otras formas, entonces es importante recomprender qué es lo que entendemos en este continuum de formalidad e informalidad, actualizar el tema de la visión del trabajo a partir de la transformación digital, incorporar más enfoques interdisciplinarios para la comprensión de estos problemas, ver el tema de la seguridad social y la previsión, y sobre todo comprender que estos trabajos son muy, muy complejos, incluyen multitrabajos dinámicos, multi-API, intermitencia, y sobre todo comprender el rol de los migrantes. Quizás como para ir cerrando, ¿no? ¿Por qué nos interesan estos trabajadores en los estudios urbanos en la movilidad? Y sobre todo, ¿qué es lo que viene nos interesa? La vida post-estallido, post-COVID, post-constituyente en Chile, hay harto que empezar a discutir, ¿no? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo funciona la salud mental en Chile? Que estamos sobretrabajados y con burnout de aplicación, ¿no? Como que las personas están muy cansadas con este tipo de trabajo. El tema de la logística del bodegaje en la planificación urbana todavía no está bien tratado, y no hay mucho control sobre cómo se trabaja a partir de estas aplicaciones. ¿Cuáles son los espacios urbanos para las aplicaciones? Ninguna de estas aplicaciones paga por el uso de la ciudad, entonces es ganancia entera sin pagar por un lugar de trabajo. Hay clara explotación de la mano de obra en muchos casos porque las personas trabajan por muchas horas, se vive también, hay casos de violencia urbana de algunos trabajadores, y cómo estamos crecientemente informalizando el empleo. Y sobre todo algo que para nosotros resulta fundamental es que se modifica el lugar de trabajo en Chile.
Entonces, ¿qué va a pasar a un año y medio después de esta crisis? ¿Qué otros sistemas surgen? Claramente va a cambiar y hemos cambiado la forma de trabajar. Algunos nos hemos quedado cómodamente en nuestras casas, pero como les veíamos, parte importante de la población ha tenido que transformarse. ¿Y a qué se vuelve después de esto? ¿Cómo nos transformamos o cómo aprendemos de esta experiencia tan difícil para muchas personas? ¿Qué sacamos de este proceso? Cómo estas transformaciones en las formas que trabajamos, esta precariedad, informalidad, esta creciente fragmentación en la ciudad nos sirve para poder pensar otras formas de entender las ciudades y los territorios, que en nuestro caso, que estamos en un proceso constituyente, cómo ponemos el territorio y la ciudad en movimiento como algo que está aquí, pero no la sabemos trabajar. La capacidad de adaptación y transformación que tienen los habitantes es muy impresionante, pero se cansan y los trabajadores están cansados y no sabemos, y la incertidumbre también genera mucho más cansancio. ¿Cómo hacemos para ir pensando desde estos lugares fijos de trabajo, que muy pocos ya tenemos, a esta ciudad que está en movimiento? El tema de los cuidados surge como un eje fundamental para enfrentar lo que viene a futuro, no solamente el cuidado de los niños y los adultos mayores, sino cómo nos cuidamos como sociedad para poder, y cómo desfamiliarizamos los cuidados, los sacamos de la casa y del cuidado de las mujeres para que se transforme en una responsabilidad colectiva como sociedad. Y si la pandemia trae algún beneficio, yo creo que es fundamental mirar cómo los cuidados se han puesto en la discusión y ya no pueden ser tratados como un tema que sucede puertas adentro, ¿no? Es un tema fundamental tanto en la vida en la ciudad como sociedad en general. Parece que vamos a tener que convivir con esta pandemia. Y entonces, ¿cómo vamos a poder vivir y enfrentar nuestra vida en las ciudades? ¿Qué tipo de inversiones se requieren? Esta discusión que plantea, bueno, la de la ciudad de 15 minutos, en América Latina no funciona, porque no tenemos las infraestructuras que nos permitirían poder caminar a centros de salud, colegios, y todas las infraestructuras que quizás en Europa están, pero en Chile, por lo menos en las periferias de nuestras ciudades, no existen estas calidades espaciales y requiere serias inversiones para que eso en algún momento pueda suceder. Entonces, ¿cómo pensamos ciertas discusiones que están sucediendo en el norte que no siempre son aplicables en nuestras ciudades? Y cómo enfrentamos estos nuevos sistemas de transporte que vamos a tener que vivir con otros sistemas de redes y sobre todo cómo ampliamos el uso de los espacios públicos y aprovechamos esta crisis que hemos estado viviendo de una manera que nos traiga mejores ciudades en general. Eso sería, disculpen lo rápido, ojalá que los traductores hayan podido seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Agradecemos también a Genola. Creo que tenemos ahora un espacio que va a ser muy fructífero de conversación, de diálogo, ¿verdad? A propósito de algunas temáticas que se han instalado acá, ¿verdad? Y que se cruzan, hemos visto que se traslapan, evidentemente, lo que nos relataba tanto Genola como Paola, ¿no? De algunos temas comunes, aparece el tema de la precariedad, ¿no? Cómo esta precariedad parece ser transversal, cómo la podemos ver en América Latina en general de una manera transversal. A quienes afecta, ¿verdad? Cómo se viaja, es algo que se puede ver de manera diferenciada, de un modo muy claro, ¿no? Algo que destacaba Genola en el comienzo, que se hace el seguimiento sobre la forma de moverse, a propósito de las publicaciones recientes, pero ¿quiénes son las personas que pueden acceder a esto, ¿no? ¿Qué tipo tienen que estar conectadas, ¿verdad? Y quiénes están conectados, es algo que habría que preguntarse un poco más a fondo, ¿ah? Cambios en los patrones de consumo, esos cambios en los patrones de consumo hablan evidentemente de formas de adaptación, de reajustes o de formas de adaptarse eventualmente a una nueva cotidianidad que se vive en la ciudad, ¿no? Y algo que aparece tal vez transversal, ¿no? Aparece el tema de los miedos, ¿verdad? La incertidumbre, aun cuando en este ciclo de conversaciones el esfuerzo fue por tratar de abordar el tema de cómo llegamos a las certezas, ¿no? Lo que vemos que prevalece mucho es el tema de las incertidumbres a propósito de los escenarios de pandemia. Y algo que apareció en la presentación que hacía Paola y que me hacía pensar en algo que es muy
que es muy curioso tal vez, que no sé si será trasladable a otras realidades, ¿no? Pero la idea del miedo, ¿verdad? Pero el miedo que no es solamente el miedo al contagio, ¿no? Sino el miedo al permiso, el miedo a la fiscalización, el miedo a la autoridad. Y la confianza en el papel o en la firma, en el timbre, la confianza curiosa en el documento, ¿no? No sé si recordar, cosas que a uno se le olvidan rápido, ¿no? Pero la primera medida que se adoptó en Chile para el control de la pandemia fue una declaración jurada en el aeropuerto, ¿no? Había que firmar un papel, ¿ya? Para evitar, para hacer un control de una pandemia había que firmar un papel, ¿ya? Y lo que yo me enteraba era que las personas y la policía de investigación en el control migratorio no sabían qué hacer con esos papeles amontonados al lado del escritorio. Ya, y con esto, ¿qué hago? ¿Ah? ¿Se lo muestro al virus para que no nos contagiemos? Bueno. Pero aparecen estos elementos que se van cruzando en ambas situaciones. Entonces, creo que es importantísimo esto del rol de la informalidad, ¿verdad? Paola nos contaba algo bien interesante, ¿no? Como la emergencia de una informalidad de la informalidad casi, ¿no? Como una especie de avance de esto que es súper interesante también porque vemos que es muy transversal. Y bueno, y mientras esperamos las preguntas del público también, que es muy importante, ya tenemos una primera al menos que plantea Margarita, y que creo que es súper interesante y que la podemos ver, y creo que tanto Paola como Guino la van a tener muy buenos elementos para abordarlo, y tiene que ver con cómo incide el género en estas movilidades, ¿no? Y cómo afecta especialmente a las mujeres que duplican o triplican sus trabajos, ¿ya? Y qué tipo de efecto o cómo se puede observar esto en la movilidad territorial, pregunta Margarita. Entonces, mientras vamos recibiendo más preguntas, ¿qué les parece si Guino o la Paola abordan este tema? ¿Cualquiera? Sí, que no que quiera comenzar. Sí, yo creo que el tema de género ha sido fundamental en la pandemia, ha sido algo muy importante porque las mujeres son las que han perdido más fuentes de trabajo. Por ejemplo, hemos retrocedido en números importantes en el empleo femenino en Chile, sobre todo, porque muchas han tenido que quedarse en la casa cuidando a los niños. Entonces, eso ya genera otras formas de entender lo que está pasando. Entonces, por un lado, hay una exacerbación, un crecimiento importante de los roles de cuidado, no solamente del cuidado de la casa, es el cuidado de los niños, el cuidado de los maridos, pero también el cuidado de la comunidad. Entonces, y frente a esta imposibilidad de poder salir, por muchas mujeres, creo que parte importante, o muchos de los que más salieron, podían ser los hombres, ¿no? Pero también muchas mujeres tenían que salir y dejar a los niños sin no contar con esta red o estas cadenas de apoyo con las que nosotros podemos contar normalmente. Ha generado una evidencia importante de qué vamos a hacer con el tema de los cuidados en nuestras sociedades. Cómo lo vamos a desfamiliarizar, cómo los vamos a colectivizar, y qué es lo que pasa cuando el Estado no responde. Lo que pasó en Chile es que el Estado no nos cuidó. Durante mucho tiempo, un Estado que no cuida, que no ofrece alternativas, que no permite que hay países donde los niños jamás dejaron de ir al colegio porque era un espacio fundamental de los cuidados de los niños, mientras que en Chile no tenemos certeza y hemos tenido, bueno, personalmente a mí subir las tareas de mi hija es la tarea más difícil que me ha tocado todos los días. Entonces, asumir esos roles yo creo que nos ha evidenciado, y esto debería ser un tema a discutir, cómo nos vamos a cuidar como sociedad, cómo nos vamos a empezar a colectivizar no solamente el cuidado de los hijos y los adultos mayores, sino que el cuidado de la alimentación, del tema del reciclaje, del tema de la salud de los enfermos, porque frente a un Estado que no estaba, por ejemplo, las ollas comunes cumplieron un rol comunitario bien importante, de cuidar sobre todo a las personas que estaban solas. El delivery de las ollas comunes también funcionó. No solamente las personas no iban a buscar la comida, sino que se las llevaban a sus casas, y cómo los lazos colectivos y colaborativos que afortunadamente existió un estallido social en Chile, donde las personas se pudieron volver a reunir a través de las redes sociales. Entonces estamos un poquitito más preparados que eso estuviera venido sin estallido social.
Así es que yo creo que el tema de género y de cómo transformamos una situación donde están en clara desventaja las mujeres en una transformación social. Y esto en Chile yo creo que es un tema para discutir tanto en el proceso constituyente como una vez que empecemos a salir de este proceso de pandemia. Si algo aprendimos tiene que ver con los cuidados. Yo creo que eso es fundamental. Y cómo estos cuidados no pueden mantenerse solamente al interior de la casa, sino que se tienen que empezar a espacializar y a colectivizar en el uso general de la ciudad. Pero nosotros no tenemos ni las infraestructuras, ni los sistemas, ni el sistema social para acoger todos esos cuidados que estamos viviendo. Gracias, Paola. Guénola, si quieres agregar algo. Sí, pues ya creo que Paola ya aportó mucho en la respuesta. Tal vez yo coincido con ella sobre lo que tendríamos que hacer con los cuidados. Creo que también hay que insistir en que las mujeres y los hombres son muy desiguales frente a la movilidad. En el caso de la movilidad, entonces vemos que las movilidades de las mujeres se desplazan menos, se desplazan más en transporte público y menos en transporte privado, caminan más, se desplazan más, de hecho, a escala de los barrios, y lo que también podemos observar es que tienen movilidades mucho más complejas que las de los hombres, que consisten en ir pues, del lugar de residencia al lugar de trabajo, y tienen movilidades que se llaman, que decimos que son encadenadas, porque, por ejemplo, van a dejar al hijo, después van al trabajo, compran algo, van a buscar al hijo y ya regresan a la casa, ¿no? Entonces son movilidades mucho más complejas. Y lo que hemos observado durante la pandemia es que finalmente las mujeres fueron asignadas a la casa. Entonces hubo una inmovilización casi completa de las mujeres, tanto algunas que trabajaban y que tuvieron que efectivamente cuidar a la casa, a los hijos, trabajar, etcétera. Y también pues las que se ocupan de cuidar son amas de casa y que se vieron también afectadas, asignadas a la casa. Entonces me parece que pues la situación lo que reveló es una vulnerabilidad mucho mayor pues de las mujeres, con efectivamente lo que mencionaba Paola, de estas triples jornadas laborales de las mujeres. Y yo creo que es algo sobre el cual tendríamos que trabajar mucho más, estas desigualdades de las mujeres y los hombres en temas de movilidad. Muchas gracias, Guénola. Bueno, vulnerabilidad, precariedad, ya, desigualdad son temas que están, ¿verdad? Aquí transitando muy frecuentemente, y tiene que ver con algo que se ha visto y probablemente vinculado a una pregunta que llegó también a través de Facebook, que dice ¿qué tipo de evidencia es la que se ha levantado para hablar de estos cambios en la movilidad? ¿Mm? Que lo plantea María José Martínez. Ok, pues yo creo que en todas estas encuestas online que citaba, pues se ve que hay cambios en las prácticas de movilidad. O sea, en particular, pues obviamente ha disminuido mucho la movilidad laboral, o sea, para ir a trabajar. También han cambiado los patrones de consumo, y en particular las prácticas de compras, que se centraron mucho más en la proximidad, en el espacio del barrio. La gente dejó de ir a comprar a grandes supermercados que implicaba tomar su automóvil y ir en automóvil, y las prácticas se han centrado mucho más en el barrio. También creo que han bajado muchas movilidades como las movilidades asociadas al ocio, a la vida social, obviamente, que se ha también centrado mucho más en el domicilio. Entonces, me parece que son más o menos las observaciones que podemos hacer a raíz de todas esas encuestas
sobre los cambios en los patrones de movilidad. Claro que pues con el regreso a la vida normal, si algún día hay un regreso a la vida normal, pueden modificarse, pero me parece que tenemos que tener algunas enseñanzas de lo que ha pasado. En particular, o sea, me parece que sobre las prácticas de compras tenemos que aprender de lo que ha pasado y pues cambiar los patrones de consumo y de compras de las personas, centrarlas mucho más en los barrios y en modos de transporte que son mucho más sustentables, como en particular el caminar. Gracias, Ginola. Paola. Sí, hay algo que las personas mencionan mucho, y sobre todo gente más joven, que por miedo al uso del transporte público empezaron a usar más la bicicleta, por ejemplo. Eso sí ha surgido bastante, como el miedo al encuentro con el otro, ¿no? En el caso chileno, como entrar y pese a que se ha dicho, ¿no? Como la posibilidad de contagio no es que aumente tanto, pero los sistemas de transporte en Santiago van llenos, 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 llenos. Entonces, ese miedo de contagiarse también ha generado este aumento en el uso de la bicicleta, pero no tengo claro si esto es algo que es por toda la ciudad o en ciertas áreas de la ciudad principalmente, porque las distancias en ciudades como Santiago, como Ciudad de México o Buenos Aires son ciudades muy, muy grandes. Entonces las personas no se desplazan, se desplazan normalmente 3, 4 horas en transporte público, sobre todo en Ciudad de México, y claro, esas distancias no son tan posibles de hacerlas caminando o en bicicleta. Entonces podría ser que esto genere, y sí se ha generado en el caso chileno, la posibilidad de hacer ciclovías improvisadas, temporales, por ejemplo. De eso han habido experiencias muy interesantes de cómo los ciclistas dan cuenta de su experiencia de movilidad para generar ciclovías temporales que ojalá pese a que no existe en el sistema de planificación en Chile la temporalidad o la prueba por ciertos tiempos como existe en Estados Unidos, por ejemplo, ojalá que esas intervenciones en ciclovías se vuelvan permanentes y de buena calidad y bien trazadas, para que exista la posibilidad en Chile de hacer, por lo menos en la ciudad de Santiago, de recorrerla por medio de ciclovías que sean seguras y que sean accesibles para la mayor parte de la población. Pero no sabemos si eso se va a mantener, ¿no? Sabemos que es algo que a la gente le gusta, que se puede, no sé si se mantiene siempre en invierno, por ejemplo, pero ojalá que fuera algo que se discuta mucho más, pero eso requiere infraestructura importante, que en Chile por lo menos no tenemos. Pero por otro lado también ha habido un aumento en el uso del automóvil, por la misma razón, por el miedo al contagio. La gente anda en auto y no tenemos autos en Chile, como que se acabaron los autos, y si uno quiere comprar autos es como difícil porque también no llegan todas las importaciones. Entonces hay un tema con esa dualidad, ¿no? Como hay algunos casos que dicen que va a haber una disminución en el uso del transporte público y ojalá no sea así, pero se tienen que transmitir la seguridad, que uno puede viajar seguro, que no se va a enfermar, que todo el sistema de pandemia, es por eso que el tema de salud no puede desvincularse del tema territorial, tiene que estar vinculado las medidas de salud y las económicas con las medidas territoriales que hasta ahora no las hemos visto tan unidas entre sí, no se ve esta relación que unas políticas urbanas que estén vinculadas con la pandemia podrían facilitar muchísimo la sensación de esta incertidumbre que hablábamos, que no sea tan difícil poder enfrentarlos. Estas dudas, pues hasta ahora todo lo que hay es dudas, porque no sabemos si es que las medidas van a acompañar claramente lo que venga. No sabemos lo que viene. Muchas gracias. Indudablemente que lo territorial acá aparece de varias formas, ¿eh? Creo que todos recordaremos también intervenciones, digamos, que van a quedar registradas inevitablemente en los anales de la historia, ¿no? Que desde un ministro de salud que se sorprende de los niveles de hacinamiento, ¿verdad? O de invitación a que se apliquen o que se usen las aplicaciones de celulares para pedir delivery en zonas donde no existen, para las ferias libres, entre otras, ¿no? Y todo ello, evidentemente, como se ha señalado acá, lo señalaba tanto Guénola como Paola, ¿no? Que infraestructura parece ser un tema clave, pero una infraestructura que si no va de la mano con ser capaces de recoger estas experiencias de lo cotidiano, probablemente va a tener algún tipo de dificultad
complementaria, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay que detenerse bien a ver qué es lo que significa, cómo se traduce o en qué términos hay que leer efectivamente cuando hablamos o cuando nos referimos a lo territorial, y creo que eso es algo que está en construcción. ¿Quién no la quiere agregar algo? Tienes silenciado tu micrófono. Perdón, ya. Retomando un punto de discusión con Paula y prolongando un poco la pregunta sobre que se acaba de hacer. O sea, me parece que la ciudad de 15 minutos no es algo totalmente descabellado. O sea, lo es para ciertos tipos de infraestructuras y equipamientos, como probablemente los centros de salud o otros, pero me parece que para ciertos tipos de actividades como lo que son los comercios o los servicios a la persona, pudiéramos estar pensando en reforzar los equipamientos que están cerca de la casa. Y probablemente si no hay mucho, o sea, esta ciudad de 15 minutos yo creo que en muchas partes de la ciudad del centro existe. Pero el problema es más bien en las periferias, donde hay en muchos casos una ausencia de comercios, sobre todo de servicios a la persona, y me parece que es algo que se pudiera pensar en particular para estos espacios periféricos que carecen de infraestructura y equipamientos, en particular comercial, lo que dificulta la vida cotidiana. Entonces me parece que, o sea, yo no lo veo totalmente descabellado. Obviamente no he hecho estudios sobre el tema, había que llevar estudios sobre este tema, pero pues eso quería agregar. Muchas gracias, Guinola. Bueno, el compromiso que tenemos como organización es la puntualidad, ¿ya? Y la puntualidad para el inicio también involucra la puntualidad para el término de la actividad. Así que en los últimos 3 minutos yo quiero aprovecharlos primero que todo en agradecer a nuestras panelistas, tanto a Guinola como a Paola. Creo que hemos tenido una conversación que uno siempre quisiera alargar, ¿verdad? Porque son muchos los temas que derivan de aquello, pero queremos agradecer la generosidad de su tiempo, de dedicar esta mañana a esta conversación, agradecer a la organización de la Iniciativa Franco-Chilena de Altos Estudios de la Universidad de Chile, en conjunto con la Embajada de Francia en Chile, y por supuesto dejarles invitadas e invitados a la próxima sesión que tiene la iniciativa, que es el próximo jueves 8 de julio, a la misma hora, en los mismos canales, por supuesto, y en donde la conversación que va a estar moderada por el profesor Alejandro Mas, ¿ya? Y con la participación de la académica Ana María Moure y el académico Manuel Berí, en donde se va a abordar el tema de pensamiento y cooperación internacional en tiempos de pandemia. Por supuesto, un tema que también va a ser muy relevante no solo de escuchar, sino que de reflexionar, que nos colabore a ver cómo se estrechan estos vínculos de cooperación científica, intelectual y académica entre Chile y Francia, que es la razón por la cual existe esta iniciativa. Y nada, y desearles que tengan un excelente inicio de fin de semana. Así que para todas, para todos, nuestro sincero agradecimiento y esperamos verles muy pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego.